Bienvenidos a este acto sobre la importancia de las movilizaciones en la minería en Asturias en estos momentos. En el acto está organizado aquí en La Madreña con la participación del Partido Comunista, y los que van a intervenir, yo soy Nacho Loy, el responsable político del partido en Oviedo, y los que están aquí en la mesa conmigo pues son Alejo Mancebo, que es médico del Hospital de Cabueñes y militante del Partido Comunista desde el año 2000, año en que ingresa en la Juventud Comunista, fue responsable de formación y siempre estuvo muy interesado por los fundamentos, sobre todo económicos, del marxismo. Y cuando estalló el conflicto en la minería, pues elaboró un documento muy completo para uso en el partido, para las charlas y para los debates que podíamos tener por ahí, para la formación de la gente en el partido, y por eso pues nos pareció conveniente que estuviera él en este acto. Me acompaña aquí también a mi derecha, física solo, Lisardo Suárez, que es, bueno, lleva siendo minero desde el año 92, actualmente ocupa un puesto de ayudante minero en el Pozo María Luisa, pozo emblemático, como sabéis. El Pozo María Luisa sabéis que es de Unosa, está en Ciaño, y es militante también del Partido Comunista. Bueno, pertenece a una familia de mineros de la cuarta generación, creo que, de mineros, y es secretario político del partido en La Viana, y también es miembro de las direcciones tanto del Partido Comunista de Asturias como del Partido Comunista de España, ¿no? del Comité Federal. Participó en las últimas movilizaciones, en los últimos días de la marcha, en los últimos 6 o 7 días, en sustitución de un compañero que no pudo seguir en la marcha. Y la idea es que Alejo nos hable un poco del conflicto en términos globales, en el contexto un poco de la política energética, etcétera, y de los fundamentos de la lucha, y por qué es importante en estos momentos esa lucha, y que Lisardo hable un poco más pues, de la estrategia y de la táctica concreta que están siguiendo adelante ahora mismo los mineros. Como sabéis, el conflicto de la minería en Asturias es muy importante porque la mayor parte de los mineros en España pues, están concentrados en comarcas en Asturias, fundamentalmente en la comarca de los ríos de Nalón, El Caudal y Mercea. Y esto es un dato muy importante, creo yo también, a tener en cuenta. El conflicto de la minería es un colectivo que, por razones históricas, seguramente por sus condiciones de trabajo, pues en una seña de identidad de los mineros, de la minería, es su unidad sindical, ¿no? Está afiliado, el 95% de los mineros están afiliados a algún sindicato, en comparación, por ejemplo, con, no sé, con los funcionarios, que hay un 20% de afiliación, como mucho, a cualquier sindicato, ¿no? Y además, otra característica muy importante de la minería es que se concentra en comarcas concretas, con lo cual en esas comarcas pues todo el mundo directa o indirectamente vive alrededor de la minería. De hecho, en la huelga general que se convocó en las cuencas mineras hace poco, pues un mes, pues los piquetes no tuvieron que funcionar, todo el mundo había cerrado sin necesidad prácticamente de que hubiera presión por parte de los piquetes. Entonces yo creo que ese es un poco uno de los aspectos que hace que ese conflicto sea muy importante. Si la minería consigue que estos fachas que tenemos por gobernantes ahora mismo, que quieren acabar con el Estado, dejarnos en los huesos, consiguen que rebajen un poco el objetivo que tenían, eso puede dar esperanzas a otros colectivos que están también en lucha y que pueden encontrar ahí pues un referente. Si los mineros, con esas condiciones de unidad y de concentración en comarcas determinadas que les apoyan, no consiguen que estos se bajen un poco de la burra en la que están, pues eso va a poner las cosas más difíciles, con lo cual es un conflicto emblemático en ese sentido. Y yo sin más, pues le daré la palabra a Alejo para que hable un ratín, y luego a Lisardo, y así después poder debatir lo que nos parezca más conveniente de lo que se aporte o de otras cosas que queráis plantear. Pues nada, sin más, Alejo. Vale, nada, muy breves porque yo creo que lo importante más bien es el debate. El título de la charla es la relevancia de la lucha minera para la resistencia global. Yo creo que hay una parte de análisis de la lucha minera y de la resistencia global. Yo creo que más que nada hay que dejarlo al debate, ¿no? Ya que cada uno pues aporte un poco su idea de cómo lo ve.
Yo creo que para analizar el conflicto minero tenemos que analizar fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, si es justa esa lucha, y en segundo lugar, qué visos tiene de que acabe triunfando, ¿no? Porque cuando se habla de, digamos, las lecciones que se extraen de los distintos conflictos, pues hay que analizar la justeza, ¿no? Y si se va a lograr, si se va a lograr llevar adelante el conflicto y triunfar. Y en ese sentido estamos primero obligados a responder a dos cuestiones, ¿no? Que son dos argumentos que son muy potentes a nivel de la ciudadanía y que, digamos, son un escollo o que son, digamos, pegas al conflicto minero. El primero es el que realiza el gobierno. Bueno, hay dos fundamentales. Uno es que no hay dinero para seguir subvencionando la minería, y el siguiente es uno que sacaron debajo de la manga en las últimas semanas, vista la escala del conflicto, y es que están manipulados por los empresarios del carbón, y que en definitiva los trabajadores de la minería lo que están defendiendo es a sus empresarios, ¿no? Y que en ese sentido están defendiendo, pues eso, que los empresarios vivan de subvenciones a costa de todos. Y el segundo argumento, esta vez desde una izquierda un poco curiosa, es un argumento que decide no salir a la luz diciendo que el carbón es una energía contaminante y que por lo tanto la lucha de los mineros es una lucha por una energía contaminante, y en ese sentido no puede ser apoyado desde las organizaciones de izquierdas, ¿no? Y yo creo que estamos obligados a responder a estos dos argumentos cara al debate público. Por hacer una breve introducción, básicamente la economía española no está aislada, está inmersa en el marco de la Unión Europea, y con el consenso de las clases dirigentes de todos los países de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no es que nos imponga algo, es que las clases gobernantes de aquí acuerdan, y las de Francia, y las de Alemania, y las de Bélgica, las de los países fuertes, las de los países periféricos, más débiles económicamente, acuerdan de motu propio las directrices políticas económicas. Que Alemania en ese sentido es la más beneficiada, eso es una cuestión obvia, pero es que hay que recordar que la Unión Europea, desde los tratados de Maastricht, desde cuando se empiezan a coordinar las políticas a un nivel más factible, planifica un poco la economía a nivel europeo, ¿no? Pero planifica no en un sentido de las necesidades populares, sino en un sentido de la distribución de los mercados. Ya desde el Tratado de Maastricht empieza en los años 90, empieza a aparecer lo que es la prohibición de que el Estado maneje los sectores estratégicos de la economía. Es decir, la electricidad, la telefonía, que eran sectores básicos que cualquier país necesita y que hasta entonces eran estatales en muchos países, fruto de una lucha histórica de la clase obrera durante la posguerra mundial y durante la guerra mundial, y fruto de la existencia de un campo socialista que, con todas sus debilidades, con todas sus críticas y con todas sus deficiencias, eran como una especie de contrahegemonía frente al modelo del capitalismo más voraz. Y en ese sentido las empresas estatales energéticas eran una realidad en muchos países, ¿no? Desde los años 90 se privatizan esas empresas y se deja al Estado como un mero gestor de lo que es la seguridad social, la educación y un poco el mantenimiento de la ley y el orden. Y los sectores nacionales estratégicos pasan a la mano privada. El segundo factor que influye desde los años 90 en toda Europa, que no es un proceso solo español, es el asunto de las subvenciones. Es decir, las subvenciones a los sectores económicos bajo la argumentación de la competencia, ¿no? De que es una interferencia dentro de la competencia y que dentro de la ley del mercado solo las empresas más fuertes pueden sobrevivir. Los estados no pueden subvencionar a los sectores productivos, no pueden subvencionar a las empresas, porque eso es, interferir en la competencia para fortalecer a tus empresas, aunque sean privadas, pero para favorecer, por ejemplo, a Telefónica frente a Deutsche Telekom, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se prohíben las subvenciones a los sectores productivos. Y el tercer factor es un factor de un dumping social. Es decir, en toda Europa existe una tendencia a bajar los costes sociales, a bajar los costes laborales, para ver quién es el país que más exporta, ¿no? De manera que cuanto más pobres son los países que van entrando en la Unión Europea, más cosas pueden ir deslocalizándose a esos países, ¿no? Pues pensamos, por ejemplo, en la entrada de los países de la Europa del Este, que hasta entonces España era uno de los principales productores de vehículos de automóviles, con las fábricas que teníamos por toda la geografía, y cuando entran los países de Europa del Este, como es más barato,
1 millón de coches que se producían en España se pasan a producir en los países de Europa del Este que entran en la Unión Europea. Cada coche tiene 10.000 piezas. Pues imaginaros la cantidad de empleos que pasan, ¿no?, a desaparecer de España para ir a otros países. Esto es una espiral descendente en las condiciones sociales y una competencia entre los distintos países para ver quién se hace con la mayor capacidad del mercado, ¿no? Entonces, la minería está ahí en medio de todo este magma, está inmersa. La minería pasa de 45.000 trabajadores en el año 91, pasa a 8.000 en el año 2012. De 45.000 a 8.000. Es decir, esto es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? De esos 8.000 tenemos 2.500 en Asturias, de los que 1.850 se emplean en UNOSA, en teoría una empresa, una de las pocas empresas públicas. Y los pozos del carbón privados emplean al resto de la población, o sea, al resto de los trabajadores. Esto es, digamos, la evolución, digamos, en cantidad de empleo. De todas maneras, de estos 8.000 puestos de trabajo dependen, según datos de la Nueva España, que es poco proclive a una posición en favor de los trabajadores, 30.000 empleos directos y de los que dependen 200.000 personas. Es decir, el impacto económico es muchísimo mayor que la cantidad de empleo, ¿no? Porque ya acostumbrados a oír eres de 500 y de 1.000 personas, parece que 8.000 son una tontería, ¿no? Pero lo importante es todas las comarcas que están viviendo de ellos. ¿Qué orgullo la Unión Europea? Para decir, privaticemos el sector energético, dejemos de subvencionar a las empresas productoras de carbón. Argullo, bueno, pues como sabemos que eso va a generar muchísimos despidos, vamos a hacer planes de reconversión, ¿no? En teoría, como, digamos, para evitar una conflictividad social, ¿no? Todos sabemos que en realidad esa reconversión no se dio. Porque ¿en qué se utilizó básicamente la reconversión? El dinero, que es un dinero importante, 2.800 millones de euros en fondos mineros entre 2006 y 2012. ¿En qué se usó? Básicamente en una cuestión que, digamos, desde el punto de vista social es necesaria, es decir, si te estás cargando al trabajo en las cuencas mineras, esas familias tienen menos dinero, o los que no dependen directamente de la minería, como el pequeño comercio y otros trabajadores, bueno, pues las becas, las subvenciones, digamos, la infraestructura, la logística en las cuencas mineras, se usan fondos mineros para eso. Junto el dispendio de todo tipo de chanchullos que acaban en la nada, ¿no? Esos fondos mineros se regalan. Y el otro factor de los fondos mineros importante es la subvención a la empresa privada, ¿no? Se dijo, pues vamos a utilizar estos fondos mineros para ayudas a la empresa privada para que se instalen en la cuenca minera, ¿no? O en las cuencas, en este caso, de donde desaparecía el empleo minero. Claro, la cosa es maravillosa durante un tiempo y hay un consenso sindical y patronal, o sea, todos encantados en que sí, que se subvencionen las empresas, que vengan, les montamos polígonos, les montamos carreteras, les regalemos el terreno, las hinchamos a subvenciones. Claro, eso es en las vacas gordas. Cuando llegan las vacas flacas, estas empresas que han estado hinchadas con dinero público despiden a la gente cuando les es menos rentable, no devuelven las ayudas públicas y se marchan a invertir a otros países o deslocalizan, hacen lo que quieran. Por poner un ejemplo, 13 empresas en los últimos años, Venturo 21, Alas Aluminium, 13 empresas de la cuenca minera recibieron 30 millones de euros en subvenciones y despidieron unos 844 trabajadores en los últimos 3 años. Decimos 30 millones, va a chorrar 30 millones, sí, pero es que por lo que se está peleando la minería son unos 280 millones. O sea, que nos hagamos una idea. Es decir, en lo concreto, la subvención a la contratación dentro de la óptica privada, de no, al empresario se lo ponemos todo fácil para que invierta aquí, cree empleo, en realidad, visto desde ahora, les hemos subvencionado para que sacasen mucho dinero y cuando les fue menos rentable, se marcharon, habiendo utilizado nuestro dinero público para subvencionar a estos ricos, en vez de para crear empleo público. Porque estamos en un sistema capitalista que obviamente no hay ninguna panacea, pero solo hay un elemento que en época de crisis puede ser una especie de protección del trabajo, que es el empleo público. ¿Por qué? Porque no hay un accionista que esté permanentemente exigiendo una rentabilidad al dinero que le invierte en una empresa privada y exigiendo que bajen los costes permanentemente. De manera que si nos imaginamos estos 2.800 millones de fondos mineros utilizados para crear una empresa pública energética, la cuenca minera, a día de hoy, si se hubiesen usado los fondos mineros para eso, sería la mayor protección y la mayor garantía del empleo. Cosa que no se hizo con el consenso un poco sindical y patronal en este sentido. Entonces, ¿cuál
es digamos, la estocada final a la minería o por qué está en huelga indefinida un sector en un seguimiento prácticamente del 100%? Porque de toda esa situación que estamos describiendo hasta ahora, resulta que para el plan que había aprobado, de ayudas a la minería, bueno, primero hay que decir antes una cosa. En el 2018, es decir, dentro de 6 años, está aprobado que las ayudas a la minería se acaben dentro de la Unión Europea. Y si las empresas quieren seguir trabajando, tienen que devolver las ayudas recibidas. Es decir, hay como una muerte sentenciada de la minería de aquí al 2018. Eso dentro de la Unión Europea. Sucede que dentro de esa óptica hay unos planes acordados, ¿no?, de ayuda a la minería. Y el gobierno se los carga, arguyendo tijera y dificultades presupuestarias. No hay dinero, pues disminuye un 64% los planes, las subvenciones el plan del carbón, del 2006 al 2012. De manera que de los 703 millones de euros que eran del plan del carbón, se quedan en 253. Y el dinero con el que se subvencionan las compañías mineras pasa de 301 millones a 111. O sea, cae uno de cada 3 euros que van los fondos a estas empresas, ¿no? Bueno, esta es la realidad. La realidad es que en esas condiciones hay que cerrar, es decir, no se va a comprar el carbón nacional y no se va a producir. Es decir, es como una estocada antes de la muerte anunciada en el 2018. Y en ese contexto, pues bueno, ante la inviabilidad de seguir produciendo y de seguir vendiendo el carbón en esas condiciones, se lanza la huelga indefinida que después Lisardo contará. Y luego hay que entender, y voy acabando, dos cosas más. En primer lugar, ¿para qué se usa el carbón? El carbón, el 80 y tantos % se usa para las centrales termoeléctricas. Esto es para producir electricidad. Entonces, es importante entender que, en realidad, la clave del conflicto, de la solución y del problema, en cierto sentido, no está en las empresas productoras de carbón, sino en quienes utilizan el carbón, que son las centrales termoeléctricas. España, ahora no tengo el dato, España depende en un 79% de la importación de la energía. Es decir, somos dentro de la Unión Europea uno de los países que más depende de que nos venga el gas, de que nos venga el petróleo, para producir energía. Dependemos en un 79,4% de la importación de energía. Y dentro de la producción energética total, el carbón representa el 8%. Pues ha hecho nada, ¿vale? El 8% no es nada. Sí, pero es que en realidad tú, para obtener una alternativa viable, para decir, oye, si se ponen las cosas malas, quiero decir, si aumenta el precio si Argelia nos hace un boicot al gas, o si Rusia, por negociaciones con Alemania, sube el precio del gas, o si el precio del petróleo aumenta exponencialmente y tenemos un problema, tú necesitas ciertos recursos para poder decir, pues tenemos cierta capacidad de independencia, aunque sea para tirar los inviernos, ¿no? Y en ese sentido el carbón, como se produce aquí, es el único elemento que, junto con las energías renovables, que estaría ahí encima de la mesa. Y entonces, ¿cuál es la planificación del gobierno? ¿Qué va a pasar con el carbón? Según un informe, que si queréis lo podéis pasar por ahí, que es un informe del Ministerio de Industria, hay cosas subrayadas en lo referente al carbón. De aquí al año 2020, el carbón no se va a modificar en la producción energética nacional. O sea, si a día de hoy es un 8%, en el 2020 va a seguir un 8% de la producción energética nacional. O sea, de aquí al 2020 se va a seguir consumiendo carbón. Y prácticamente el mismo carbón. Según el Ministerio de Industria, si en el 2008 se produjeron 2,1 militeps de energía, en el 2013, o sea, si ahora 2,3, en el 2013 2,1 y en el 2020 otros 2,1. Es decir, carbón se va a seguir consumiendo. El problema es que el carbón, de ese carbón que se utiliza para la producción de energía, solo el 18% es nacional. Es decir, a día de hoy, ya en toda España, el 85% del carbón que se utiliza para producir energía viene de fuera. Es decir, que en realidad ya es un problema esa realidad, ¿no? ¿Y de dónde viene? Pues viene de Sudáfrica, viene de Estados Unidos, viene de Colombia, viene de más sitios. Sitios donde básicamente hay dos factores que lo hacen más barato. El trabajo es mucho más barato, es decir, trabajan en peores condiciones laborales, trabajan gente, niños, por ejemplo, en las minas de Sudáfrica, o en las minas subterráneas con una mayor incidencia de accidentes laborales y de todo. Y en segundo lugar, también hay una mayor cantidad de explotaciones a cielo abierto que son muchísimo más contaminantes que las de los pozos, ¿no? Y claro, aquí hay una cuestión
adyacente. Es decir, ¿cómo cojones podemos estar importando el 85% del carbón que se consume y ahora reducir problemas de CO2? Es decir, ¿es que traer el carbón de Indonesia no produce CO2 en el transporte por barco? ¿O llevar el carbón de Sudáfrica desde las minas hasta la costa y en un barco hasta Asturias no está contaminando? Es decir, ¿no sería socialmente mucho más ecológico no importar el carbón cara a la producción de CO2? Bueno, en todo caso, el problema de la contaminación es un problema real. Es decir, lo que no se puede tampoco es obviar el asunto del cambio climático y decir, no, ¿qué más da? Que se produzca carbón aquí, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y tal. O sea, en realidad el CO2 emitido por la producción eléctrica a base de carbón es el más contaminante que hay, prácticamente. Produce cerca del 30% de las emisiones de CO2 de la producción nacional de energía. Y eso es una realidad. Es decir, la necesidad de intentar cambiar a un modelo bajo en CO2 es una necesidad social. El problema es que no es lo que está encima del tapete. O sea, a día de hoy, si se cierran las minas en toda España, se va a comprar, en vez del 85% del carbón fuera, el 100%. Es decir, de aquí al 2020, ya lo dice el gobierno, no se va a seguir quemando carbón. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El problema ahí en medio es que ya existen medios técnicos para que incluso a partir del carbón, mientras las energías renovables van siendo más productivas, mientras va habiendo un cambio de modelo, existen capacidades técnicas para producir con menos CO2 a partir del carbón. Y son dos procesos que ponéis en Google, Universidad de Oviedo, Ingeniería Técnica o Ingeniería Industrial, y aparecen los estudiantes de último curso haciendo sus tesis doctorales sobre la gasificación en ciclo combinado, ¿no? A partir del carbón. Es como lo de las gasificadoras de ciclo combinado, pues con el carbón. Ese proceso se puede utilizar para producir energía en las centrales térmicas a partir del carbón y disminuye la producción de CO2 un 50%. ¿Cuál es el problema? Que necesita más carbón. O sea, la rentabilidad para producir la misma energía es menor. Es un poquito más caro, pero es muchísimo menos contaminante. Y ya existen a día de hoy los medios técnicos para poder implantar en estas centrales o instalar centrales nuevas que utilicen carbón, produzcan el 50% menos del CO2 y eso sí, necesitan más carbón para producir la misma energía. Es menos rentable. Y ahora hablaremos de la rentabilidad. Ese es el primer proceso. Y ya cuando se ven los estudios la gente dice, es que eso no se está estudiando. Es que a las empresas, a las centrales térmicas no les interesa introducir estos medios técnicos, les cuesta un dinero que ellos no van a gastar. Y el segundo proceso que es capaz de disminuir la contaminación es lo que es, vamos, a nivel popular, que es meter el CO2 debajo tierra, ¿vale? Eso hay sitios experimentales en España, hay uno en el sur, donde se almacenaría el CO2 debajo. Esto encarece el proceso porque tienes que montarlo, pero disminuye hasta un 90% la producción de CO2, o por lo menos la emisión a la atmósfera, no la producción. Claro, dicen, bueno, eso en realidad lo único que está haciendo es dilatar durante un tiempo que ese material se escape, porque ese CO2 acabará escapándose a la atmósfera. Bueno, es una de las posibilidades, pero probablemente haya que estudiarlo. ¿Por qué? Porque a día de hoy seguimos produciendo con carbón. Y un día en Radio 3 había un debate, ¿no?, entre uno de Ecologistas en Acción y un ingeniero que dirigía este proyecto piloto, que hay 8 centros en toda España, en toda Europa y uno en España, y el tío decía que sí, que eso es una cuestión de dar dinero y de que eso se investigue y se puede empezar a implantar ya, lo de introducir el CO2 en grietas o subterráneamente. Y otro proceso del que no se está hablando es la gasificación por ciclo combinado. Y entonces la pregunta del millón es, ¿por qué coño, si eso es factible, no se está haciendo? O sea, ¿quién es el responsable último de que aquí se importe el 85% del carbón y de que habiendo medios técnicos, o por lo menos factibles, viables para estudiar y a corto plazo implantar, de producción baja en CO2 no se haga? Bueno, ¿quién produce energía? Hay que preguntarse. Entonces, energía la producen 3 grandes centrales, o sea, a partir del carbón, 3 grandes empresas en España. Red Eléctrica, que es una empresa estatal y es una empresa privada, se encarga de distribuir. O sea, todo lo que vemos ahí de las líneas de alta tensión de Red Eléctrica y tal, la empresa privada, se encarga de la distribución. Y de la producción de energía se encargan 3 empresas, ¿no? Las 3 grandes. Esperad, es Gas Unión Fenosa. Esperad, que lo tengo que apuntar, todos los datos de estas. Bueno, la mayor es Iberdrola, luego Endesa y Gas Natural Fenosa. Estas son las 3 empresas que tienen centrales térmicas en España.
¿vale? Entonces, podemos preguntarnos, la factura de la luz no es pequeña y cada día aumenta más. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿qué coño? ¿Será que estas empresas son deficitarias? Porque aparentemente, como eran deficitarias, se privatizaron. Empresas públicas que decían que no eran rentables se privatizaron. Bueno, Iberdrola, en el año 2011, solo esta empresa ganó beneficio neto. O sea, el beneficio neto es el beneficio después de pagar impuestos. Es un beneficio que se distribuye exclusivamente para dárselo a los accionistas o para acumular. 2.805 millones de euros de beneficio en el año 2011, en plena crisis. Endesa, beneficio neto, o sea, después de pagar impuestos y después de todas las operaciones financieras que tienen por ahí montadas, para distribuir a sus accionistas y para acumular, ganaron 2.212 millones de euros. De hecho, distribuyeron 642 millones de euros a sus accionistas. Es decir, gastaron el 30% del dinero en dárselo a sus accionistas. Gas Natural Fenosa obtuvo el año pasado 1.325 millones de euros de beneficio neto. Es decir, entre estas tres empresas eléctricas ganaron el año pasado 6.342 millones de euros. 6.342 millones de euros. Y son ellas las que, aduciendo dificultades de mercado, dicen, no, nosotros compramos el carbón más barato. ¿Dónde lo compramos? En Indonesia o en Sudáfrica. No, nosotros no vamos a introducir la gasificación por ciclo combinado, ni vamos a investigar en el soterramiento del CO2. No es rentable, es mucha inversión. Pero cabrón, si ganaste 6.300 millones en un año, y estamos hablando de que el dinero de la minería son 280 millones de euros. O sea, es que un 8%, un 10% lo que ganan en un solo año. O sea, es una cuestión de para dónde va el dinero y de quién decide. Porque en realidad los que están decidiendo aquí son los accionistas de las eléctricas. Porque el gobierno es su ejecutor. Y tanto es así que todo el gobierno del PSOE y del PP, cuando salen los ministros, van a Endesa. Tanto los del PSOE como los del PP, las eléctricas y los gobiernos son uña y carne. Y nada, yo hasta aquí era un poco lo que quería introducir. Y luego ya para el debate, pues si queréis un poco sobre la relevancia de la lucha y eso, yo creo que primero Lisardo hable y ya discutimos. Bueno, pues nada, perdonad por la voz, pero llevo casi 2 meses en huelga y prácticamente 2 meses sin voz. La exposición que hizo el compañero y camarada Alejo va por el camino, muy acertada, pero yo simplemente quería también remarcar alguna cosina, pegar alguna pincelada. Y lo primero que quería empezar era recordando la fecha en la que estamos hoy. Hoy es 18 de julio. Y hace justamente 76 años se iniciaba un periodo muy negro y muy triste en este país. Entonces yo quería recordarlo, que no pasara por alto. Que además es una fecha muy emotiva para mí, porque el crío que anda por ahí es el Feu, y resulta que tiene 2 años, los mismos años que tenía mi padre hace 76 años. Y mira cómo terminaron las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues era para recordar un poco a aquellos paisanos que dieron la vida por defender la libertad y la legitimidad y la democracia en este país, y que, por desgracia, hoy, 76 años más tarde, sigue habiendo presos políticos en este país, ¿no? Sigue habiendo presos de trabajadores por defender el puesto de trabajo, por defender la libertad y por defender la democracia de este país. Entonces era un recuerdo de ellos. Entonces, continuando un poco el tema, esto que acaba de exponer Alejo y el tema de la minería es un tema bastante complicado. Hay varios factores, hay varios vectores que van y que vienen y que a veces se entrelazan unos con otros, y es difícil a veces de desenrollar todo este jaleo. Hay otra parte. Cuando se habla que el problema es un problema económico de una cantidad de dinero que supone, no llega a los 300 millones, está en torno a los 280 más o menos millones para solucionar el conflicto de la minería en España, es falso. Es una más de las mentiras que continuamente nos están bombardeando. Vamos a ver, el problema no es un problema económico.
lo que ha costado durante estos 2 meses la represión brutal, por otra parte, de la huelga, supone casi ya ese mismo gasto que habría que darle a la minería de España. O sea, los antidisturbios en horas extras, en dietas, gasolina, los helicópteros, los desperfectos, etcétera, 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 supone una cantidad muy, muy importante. Si no supera esos 200 y pico, cerca anda, en 2 meses de huelga. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mantener esta posición de fuerza, esta posición cerrada a cualquier tipo de solución con el problema? Pues es un problema político. Aquí lo que se está poniendo en juego es, a mi entender, y a muchos compañeros, se está poniendo en juego el último bastión de la clase obrera organizada, que puede presentar batalla, que puede ser reivindicativa ante lo que se nos avecina. Porque, compañeros, lo que está sucediendo no toca a fondo, no es el último recorte, sino van a venir aún más, porque son insaciables y no se conforman con lo que hay, quieren más todavía. Y van a seguir recortando a los de siempre, evidentemente. Entonces saben perfectamente que por la historia, por la capacidad de organización que tenemos dentro de la minería, no es el 95% en hecho, es casi el 100% de los mineros estamos afiliados a un sindicato u otro. Y eso nos da la fuerza que tenemos hoy en día, la organización. Porque, vamos a ver, podemos criticar, y yo soy el primero en el que critico muchas actitudes de muchos sindicalistas. Sindicalistas, no de los sindicatos, que no es lo mismo. No, que nadie os confunda, que no os confundan. Una cosa son los sindicatos y otra cosa son los sindicalistas. Los sindicatos es la única herramienta que tenemos los trabajadores para defendernos de nuestros auténticos enemigos, que son los capitalistas. Y eso, vamos, el ABC. Y el que no lo tenga claro, mal. Los sindicalistas son criticables y a veces incluso son para matarnos, porque hacen auténticas barbaridades. Pero los sindicatos, la única herramienta que tenemos. Si acabamos con esa herramienta, no tenemos absolutamente nada. ¿Con qué nos vamos a defender? Porque, insisto, la única posibilidad que tiene la clase obrera para vencer, aunque solo sea en una batalla, como esta, que esta no es la guerra, al final, esta es una batalla, para poder tener alguna posibilidad de victoria, es a través de la organización. Una lucha sin organización está condenada al fracaso. O sea, puede durar un día, puede durar una semana, pero está condenada al fracaso. Si no hay organización, no hay lucha. Es inviable. Así, nos guste más, nos guste menos, pero es lo que hay. Y así las cosas. Por lo tanto, la única posibilidad de tener una organización en la clase trabajadora es a través de los sindicatos. ¿Qué pasa? Claro, que el único sector que hay en España, que hay con una afiliación del 100% prácticamente, es en la minería. El resto de los sectores no están organizados a través de los sindicatos. Cuando hablo de los sindicatos no hablo de comisiones de UGT, hablo de los sindicatos en general. Los trabajadores nos tenemos que dar cuenta de que necesitamos estar afiliados y estar organizados. Y podemos y debemos de estar organizados para no estar callados dentro del sindicato, sino para alzar la voz y criticar aquellas actuaciones que vemos que no se corresponden con un sindicato. Porque claro, si estás afiliado y de lo único que te preocupas es de cómo va lo tuyo, pues mal vamos. En los momentos que hubo la paz social, eso, queramos o no, nos hizo mucho daño. Porque yo hoy tengo compañeros de 20, 25, 30 años que están iniciando unos en este conflicto y que nunca
vivieron una situación de conflictividad. No saben muchas cosas, cómo funciona, qué hay que hacer, o qué es lo que se siente cuando ves a esos acercarse y cuando ves cómo te pasan sibilándoles boles y cómo los gases lacrimógenos te empiezan a hacer, hombre, una anécdota. Un compañero cayó y un bote de gases lacrimógenos al lado y no sabía lo que era. Y quedó, claro, respiró, ¿no? Y hubo que casi que sacarlo del coma que dio, ¿no? Dice, me cago en Dios, yo no sabía que esto me olía tan mal y que hacía esto. Pero chaval, pero así estamos en muchas cosas, así estamos. Entonces, con el conflicto de la minería, no es un problema económico, es un problema político, de acabar con el último bastión organizado para poder seguir haciendo recortes. Y sobre todo una cosa, vamos a ver, en el momento que las condiciones laborales en este país se rebajen y se equiparen a las que hablaba Alejo, a las de Colombia, a las de Sudáfrica, ya veréis cómo el carbón nacional va a ser rentable. Ya lo veréis, porque hablaba de un informe que decía el Ministerio de Industria, pero yo hablo de otro informe que presentó la Agencia Internacional de Energía. Y dice que de aquí, de hoy, al año 2035, el consumo de carbón se va a incrementar el consumo en un 65%. O sea, se va a consumir más carbón. Sin embargo, se cierra el carbón, las minas que producen el carbón. Contrasentido, ¿no? No es ningún contrasentido. Es la lógica del capitalismo. El carbón en España, después de una lucha de varias décadas de nuestros padres, abuelos, etcétera, se ha conseguido tener unos niveles de calidad aceptables, mínimamente. Hoy no se trabaja igual que hace 50 años. En el momento que esos niveles disminuyan y el carbón, los trabajadores, tengamos unas condiciones equiparables a las de mi padre y a las de mi abuelo, pues entonces seguro que el carbón nacional va a ser rentable. Entonces, no olvidar que aquellos que se encargaron o pretendieron hacernos creer que la lucha de clases, que eso era 4 chorradas de 4 ilusos por ahí, que bueno, eso ya estaba pasado de moda. ¿Qué es eso de la lucha de clases? Pero bueno, eso eso ya está pasado de moda, eso ya no existe, eso eran cosas del pasado. Aquí tenemos el reflejo. Esta es la lucha de clases. Los ricos jodiendo al pobre. O sea, más claro aún. El que no lo vea, pues mal vamos. Seguimos. Mira, yo soy la 4ª generación de mineros en mi familia. Mi bisabuelo participó en la huelgona del 17. Mi abuelo en el 34 y en el 36. Mi padre en la del 56, la creación de comisiones obreras en la Camocha, 57, 58, 62 la huelgó. Y ahora toca menos. Llevamos prácticamente 100 años. Va a ser dentro de 5 años, 100 años que estamos luchando. 100 años. Y si os fijáis, aparte ya de los distintos matices y de la situación, evidentemente no es la misma, pero el tronco de la reivindicación prácticamente es el mismo. ¿Qué queremos? Trabajo. ¿Qué queremos? Pues que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Y no al revés, como va a empezar a suceder ahora. Va a ser la primera generación en la historia que va a vivir peor que sus padres. O sea, vosotros, los chavalinos jóvenes que hay por aquí, y mi hijo, que está ahí, va a vivir peor que yo. Pues por eso estamos hoy en día para que eso no suceda. Porque nosotros no queremos, evidentemente, que las generaciones puedan vivir peor que nosotros. Ese es uno de los motivos. ¿Qué hacemos cuando se dice hay que intentar unificar las luchas y que confluyan las luchas todas en mí? No, mentira. Las luchas, cada uno tiene su tiempo, su reivindicación. Lo que hay que unificar
son los métodos de contestación ante las injusticias y ante los atropellos por parte del capital. Lo que hay que unificar y enteraros de que ya no sirve estar en la plaza y en la acera con las manos levantadas y dando golpes a la cacerola. Esa etapa, esa fase, ya la hemos superado. Y si de verdad queremos hacer algo, pero tomárnoslo en serio, tenemos que pasar a otra fase. Y ya está bien. 6 millones de parados. 6 millones de parados, ¿dónde están? No están en ningún lado porque no están organizados, entre otras cosas. Si estuviesen organizados y tuviesen una conciencia clara, sería otra cosa. Pero mira, otro dato que yo creo que deberíamos de manejar. La prensa escrita más leída y más vendida en este país, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál es? El Marca. El Marca. Paumes, es una de las O sea, mismas. es el puto Marca. Un país que lee prensa deportiva, ¿qué se puede esperar? ¿Qué estamos perdiendo? Pero claro, luego criticamos a unos y a otros y cortamos cabezas y hacemos la de mina. Pero claro, leer el Marca, pues así mal vamos. Un dato que era, yo creo que hay que también tener en cuenta. Fijaros una cosa, se habla que si esta huelga va a tener algún éxito, si hemos conseguido algo, si no hemos conseguido nada, si es estéril, si es inútil o qué pasa. Solo os digo una cosita. Una lucha es estéril si no se da. Tú puedes luchar, puedes perder, pero si no luches, perdido estés. Eso es así. El otro día, en Madrid, yo asistí, participé en la última parte de la marcha, y ya no solo fue en Madrid, sino en cada pueblo al que íbamos, nos recibía la gente. Claro, no es lo mismo por Adelena o en Ciñera que en Aravaca, pero a pesar de eso, de no ser lo mismo, la gente se volcaba, nos atendía, nos recibía. En San Rafael del Espinar, en Segovia, se ofrecieron casas porque el polideportivo donde nos alojaba el ayuntamiento era muy pequeño y no teníamos casi cabida para los 200 mineros que estábamos en la marcha. Y hubo gente del pueblo que ofreció su casa para que pudiéramos dormir en ella y no poder estar tan apretados porque físicamente casi no teníamos capacidad. O sea, la solidaridad que se ha descorchado con este proceso, con esta lucha, ya es suficiente como para poder decir que hemos logrado mucho más de lo que esperábamos. Porque imaginaros Madrid, gente que estaba allí a las 8:30 de la tarde y que cuando llegamos a Moncloa eran casi en torno a las 12 de la noche. Gente que estaba allí esperando, a pie firme, para ver a los mineros y para mostrar la solidaridad y el apoyo a la lucha minera. Eso ha sido algo que no ha tenido parangón en los últimos no sé cuántos años, pero vamos, en la historia reciente de este país. Que una ciudad, que un país, porque había gente ya no solo de Madrid, de Barcelona, de Andalucía, de Asturias, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de todos los lugares de este país. Ese apoyo yo creo que ya es suficiente para decir que todo lo que hemos luchado y todo lo que nos hemos puesto en riesgo y jugándonos a veces la vida ha merecido la pena. Y creo que con eso nos tenemos que quedar. Esto tiene que ser el comienzo, el despertar de la clase trabajadora, de la clase obrera,
y darnos cuenta de que son necesarias cada vez más la solidaridad y la unidad de la clase obrera. No nos pueden dividir. Lo tenemos que tener muy claro. Y yo creo que con esto termino y abrimos el debate. Si os parece. Básicamente, bueno, totalmente de acuerdo con el discurso de Alejo. También, bueno, Lisardo trae grandes apuntes y tal, pero pues permitirme ser un poco vehemente, ya que la última vez tampoco te di mucha caña. Entonces, bueno, algunas cosas que apuntes que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, cuando sobre todo dices de sindicatos, bueno, aquí voy a meter un berenjenal, pero bueno, te explico, te dices sindicatos, vale, sindicato de clase. Bueno, comisiones, bueno, podemos discutirlo y tal. Creo que la actitud que está teniendo en este conflicto ni más que pasable, para ser comisiones además, tiene una actitud muy loable, como en otros conflictos también tuvo una actitud muy loable en muchas cosas de la universidad. En otros no. Pero dice el sindicato de clase, pero a ver, aquí el sindicato mayoritario en la minería, o sea, el SOMA no es un sindicato de clase, es un sindicato de clase de nuevos burócratas o de nuevos ricos. O sea, estamos viendo ahora, bueno, estos días vamos, cae de cajón. Ese es el problema de estos sindicatos y además, un sindicato de ese tipo, el poder desmovilizador que tienen. Por eso, también a mí me parece muy interesante, está claro que un trabajador tiene que organizarse de manera, o sea, y tiene que haber sindicatos de clase. Pero, o sea, una organización, yo creo más en una organización de base, en cada asamblea, o sea, en cada pozo que estar organizados en asambleas, decidir, o sea, tener unos portavoces, lo que sea. Pero prefiero eso al SOMA, la verdad. Y en base a eso quería, después en base a eso voy a hacerte una pregunta. Otra cosa, los métodos de lucha, pues bueno, cada uno tiene su ritmo también, o sea, los mineros lleven 100 años haciendo esto, hay gente que, en fin. En septiembre yo no creo que podamos ver, y tampoco creo que sea productivo, los estudiantes de la universidad poniendo barricadas. Bueno, que caigan lo que vean. No, pero quiero decirte, o sea, que va avanzándose, pero que hay que dar también un tiempo, que no todo el mundo evolucione igual. Joder. Los mineros, los trabajadores del metal ya tienen una cultura, pero arraigadísima, de muchísimos años. Creo que hay que tener un poco de paciencia y también pedagogía con eso. Pero bueno, que en base, de todas maneras, la parte del discurso la comparto. Y bueno, lo que te preguntaba antes, sobre eso, pues ¿qué opinabas un poco de toda esta última tradición de Villa y de los gerifates y de sus gerifases? ¿Qué opinabas sobre la vendida de Villa, el comunicado de hoy, el discurso el otro día lamentable pidiendo perdón por haber nacido? ¿Y cómo ves que puede esto influir en el conflicto minero? Porque bueno, yo uno de los dos sindicatos que estaba, y parece que la su cúpula ya dejó claro que van a optar por otras vías y pueden llamarse vías, eso. ¿Y qué puede afectar esto al conflicto? Y nada, lo último decir que gracias por luchar, gracias por hacer cundir por vuestro ejemplo a todo un estado, y que más gente, no sé si poner barricadas, pero que vayan tomando nota, por lo menos del discurso, resumiéndolo. Muchas gracias. Gracias, Aldo, creo que ha sido preguntar. Por si decir algo Alejo también, incluso tú. Bueno, sí, lo dejo avisar. Vamos a ver, tienes toda la razón con respecto al SOMA. Voy más. Lo que está sucediendo hoy en día en la minería, mira que yo soy antitaurino, pero voy a poner un símbolo. Le están metiendo la puntilla al sector de la minería. Pero este toro ya venía herido de muerte. Y quien lo hirió de muerte no fue precisamente el PP, fue el PSOE. Así de claro. Hay que recordar que en el 2010, durante la presidencia de la Comunidad Europea, el gobierno de la Comunidad Europea que portó el PSOE, no hicieron absolutamente nada. Es más, lo que hicieron fue ponerle fecha de cierre a la minería, que hasta entonces no la tenía, y fue en el 2018. ¿Vale? Eso, y resulta que ahora,
empezar no, para terminar. Y durante el 9 de diciembre del 2010, Comisiones Obreras convocó una jornada de lucha, de paro en la minería y una concentración delante del Ministerio de Industria. ¿Cuál fue la respuesta del SOMAFIA UGT? Pues fue la de hacer contrapiquetes, quitando las barricadas que había para poder entrar a trabajar y diciendo, alegando además que había que respetar el derecho al trabajo. Como para mañana. Esa fue la posición que mantuvo el SOMAFIA UGT en el 2010, no tanto, en diciembre del 2010. ¿Vale? Todavía no llevamos ni 2 años, año y medio más o menos. ¿Vale? Por eso creo que digo bastante. Pero también te digo una cosa, vamos a ver. Que los sindicatos estén como están, no es solo culpa de los sindicalistas, es también culpa de que nosotros, a veces, vuelvo a insistir, lo primero, la baja tasa de afiliación que hay en España. Es una de las más bajas que hay con respecto a Europa. ¿Vale? Y segundo, la actitud borreguil que tenemos dentro de los sindicatos y dentro de las fuerzas políticas. No hay un sentido crítico dentro de la sociedad. Estamos muy acríticos. Y claro, para estar en un sindicato o estar en un partido político, a simplemente asentar y a decir siguara al listillo de turno, pues para eso casi mejor ni te afilies, claro. Porque ¿dónde está la crítica, ese sentimiento crítico de la juventud de los años, aunque sea hipilondio y todo lo que quieras, del 68, por ejemplo, o de la gente del 70, del 80, había una juventud que era mucho más crítica y que no se conformaba con las bendiciones del papá de turno. Y lo que está sucediendo hoy en el SOMAFIA UGT está facilitando y dando ahí una bocanada de oxígeno al gobierno. Pero yo que creo que hay muchos mineros que están afiliados al SOMA, pero están afiliados porque por la necesidad de estar nucleados en un sindicato, pero que no veo que vayan a tener discurso de Villa, pero si quieren ser críticos, ¿qué aparatos tienen? O sea, con un sindicato no lo sé, yo no milito en el SOMA, afortunadamente. Por eso te digo. Afortunadamente tenemos otro sindicato en donde más o menos, con sus serias dificultades y con sus serias carencias, porque tampoco es la panacea, y yo, de hecho, soy ayudante minero con 43 años y después de casi 20 años de mina, precisamente por no ser muy... Bueno, vale, pues entonces... Yo lo que suele pasar. Vamos así, claro. Pero Comisiones Obreras todavía tiene otros mecanismos, esperemos que no se pierdan, donde sí se puede encauzar esa crítica o donde sí se puede realizar una crítica y se puede hacer cosas. Pero lo más importante es que estemos los trabajadores concienciados de lo que somos, de lo que queremos y de cómo conseguirlo. Porque claro, hoy en día, si te das cuenta, había muchos compañeros y gente en general que, oye, tienen un piso y tienen un coche y eso de la clase obrera, ¿qué? No. Yo soy clase media y de los de arriba, No te vayas tú a pensar. Claro, hoy en día prácticamente los términos de clase obrera, de los trabajadores, de la lucha de clases, esa terminología desapareció del vocabulario de los obreros, de los trabajadores. Claro, ahí fue donde empezaron a ganarnos la batalla. Porque no sabemos quiénes somos. Y una persona que no sabe quién es, está perdida. Si encima no sabes quién eres, ni lo que quieres, ni cómo conseguirlo, pues mira, se lo está poniendo en bandeja al capital. Que sí que son realmente... Porque mira, soy muy crítico, pero hay cosas que me revienten. Cuando se habla de que los sindicatos son unos corruptos, de que los sindicatos son unos sinvergüenzas, que tal y que cual, y no se dice ni una sola crítica al que es realmente nuestro enemigo, que es el capital, que son los Borbones, que son la Iglesia, que son las Koplovich, que son la Duquesa de Alba, que son los Florentino Pérez. Coño, o sea, no jodamos, ¿vale? Que tienen muchos fallos y que tienen, pero son los nuestros. Son los nuestros.
No, por eso no digo todo lo que pienso de UGT. No lo digas hoy todo. Paco Erice había levantado la mano, creo. Sí, no, que como no se ve por el ahorro de energía. Sí, fui yo, sí. No, una cosa muy anecdótica, dos observaciones y una pregunta, ¿no? Lo anecdótico es lo del 18 de julio, ¿no? Yo creo que deberíamos aprender de nuestros antepasados y celebrar el 18 de julio, ¿no? Pero como lo celebraban los presos políticos españoles, ¿no? El primer día de la resistencia antifascista, ¿no? Entonces las cosas siempre se pueden ver desde los dos puntos de vista, ¿no? El alzamiento nacional o el primer día de la resistencia antifascista, ¿no? Creo que también es una fecha gloriosa visto desde el otro punto de vista, ¿no? Eso más anecdótico. Dos observaciones, una de ellas con un cierto desacuerdo y otra más o menos con acuerdo, ¿no? El desacuerdo tiene que ver un poco con lo que dijiste acerca de la necesidad de que los demás sectores aprendan de los métodos de los mineros, ¿no? Yo creo que cada sector tiene sus propias tradiciones, tiene sus métodos y tiene su cultura militante, por así decirlo, o la va desarrollando, la va creando. Y en estos procesos yo creo que lo que hay que ser conscientes es de que todo suma si somos capaces de sumar, si somos capaces de integrar todos esos procesos en una dinámica general de lucha por la transformación, por derrotar al enemigo, que es un enemigo común. Y sobre todo por visualizar que ese enemigo es el enemigo común y que se dé cuenta mucha gente que todavía no lo percibe claramente que es así, ¿no? Entonces, me parece que las caceroladas también cumplen su papel y hay que ser conscientes de que también cumplen su papel, o las sentadas, o las barricadas, o lo que sea, ¿no? Depende de contextos, situaciones y sectores, ¿no? Entonces eso yo creo, eso por un lado, ¿no? En cuanto al éxito o no de la huelga, yo estoy de acuerdo, en eso estoy bastante de acuerdo con lo que dijiste. La huelga de los mineros en sí ya ha sido un éxito desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué? Porque se ha convertido en el símbolo de la posibilidad de resistir. Yo estuve en Madrid aquella noche, estaba allí por otras razones y aproveché, lógicamente, para estar ahí recibiendo a los mineros y estuve en la manifestación del día siguiente y la gente lloraba de emoción. Pero lloraba de emoción no solo por los mineros en sí, sino porque en definitiva los mineros de alguna manera estaban transfiriendo a la lucha de los mineros sus propios deseos de lucha. Estaba de alguna manera desahogando su sentimiento de impotencia por lo que le está cayendo encima y mira, los mineros están haciendo algo. Entonces yo creo que los mineros se han convertido en ese símbolo y han galvanizado la resistencia. Yo creo que la lucha de los mineros ha contribuido a intensificar, además de las medidas del gobierno, que claro, que son una provocación, son gasolina en las calles, como se decía, evidentemente, pero también la lucha de los mineros ha contribuido a galvanizar esa lucha. Entonces yo creo que también ya ha sido un éxito. Pero luego viene la otra cuestión, que es la que quería plantearía en términos de pregunta. Es decir, ahora que ¿es posible mantener de manera indefinida una huelga con los altos costes personales, con la dureza que ha tenido hasta ahora la huelga de los mineros tal como ha venido funcionando? Pues probablemente no. Entonces la pregunta mía es, ¿qué perspectivas, más allá del éxito que ha supuesto para el movimiento en su conjunto, la lucha de los mineros, que ya ha sido un éxito, insisto, qué perspectivas hay para que esta huelga no termine generando una derrota para el propio sector?